Saludos amigos, bienvenidos a su espacio favorito de la hora. Momentum, como cada día, de lunes a viernes, tratando de contribuir con la orientación sin ambajes y sin encargos. Bueno, señores, comenzamos ya esta semana, la semana, ya la que viene, la Semana Santa. Sí, ¿verdad, Marlon? Tú que rezas Semana Santa y comes habichuela con dulce, ya el lunes que viene santo, ¿verdad? ¿Te vas de vacaciones o vas a trabajar? Bueno, señores, el tema obligado es el discurso que anoche pronunció el presidente de la República. Un discurso que duró unos 16 minutos. Inesperado, yo me di cuenta ya incluso después que había pasado. Con el tema haitiano como punto central y único. Y la verdad es que uno dice, bueno, pero ¿por qué hablar tanto del problema haitiano y de los haitianos? Y vamos a seguir en eso toda la vida. Bueno, es que tiene que ser así. Es que el tema haitiano, tal como lo hemos repetido muchas veces aquí, constituye, el problema haitiano como está hoy, constituye la mayor retranca, o una de las tres mayores retrancas que tiene el desarrollo económico y social del país. Yo sé que alguien me dirá por ahí, pero es lo contrario, este viejo está hablando disparate, porque si los haitianos no hay construcción, ni agricultura, ni nada. Sí, eso es verdad. Pero ahí es que está el problema justamente. En que la agricultura, la construcción, el turismo y prácticamente todo, hasta la seguridad nacional, dependa de ilegales haitianos. Ahí es que está el gran nudo gordiano que hay que resolver. Y no voy a entrar ahora en detalle porque yo sé que todos ustedes saben por qué. Entonces, por eso nunca va a sobrar que el presidente, como el capitán del barco, se refiera insistentemente al tema haitiano, aquí y fuera de aquí. Porque revela que él está preocupado y que tiene conciencia de las implicaciones, de las consecuencias que se derivan cada día de tener una entrada masiva de ilegales haitianos, descontrolada, que está afectando seriamente incluso la seguridad del país. Yo sé que hay mucha gente que apoyan al otro lado, me dirán cualquier cosa, pero eso no importa. Ahora, ¿qué es lo malo? Lo malo, pero lo bueno a la vez, que sea el pueblo que tenga que obligar, marcar ya la ruta, la línea, de que hay que enfrentar con urgencia el tema haitiano. Y lo digo porque por primera vez ocurre en el país una marcha como la que ocurrió en Friusa, hace ya dos domingos. La marcha convocada, vamos a decir que por nadie. No porque yo subestime a Ángelo, todo lo contrario. Ese muchacho yo me inclinaría fácilmente frente a él, reverentemente, por tener la visión, el coraje de un muchacho joven que debería estar pensando en tomarse una fría por ahí. Y miren lo que está involucrado, asumiendo riesgos incluso. Sino que no se trata de ningún líder conocido, tradicional, de ningún ámbito.
en el ámbito estudiantil, ni político, ni empresarial, nada. Y fue capaz de movilizar al país y mantener en vilo al país durante varios días. Y cuando ya un pueblo llega a ese nivel, entonces ya los gobiernos, el liderazgo nacional, ya deben de mirar con seriedad y preocuparse. Porque de ahí ya a que sea el pueblo mismo que haga justicia por sus manos y que sustituya al gobierno, ya es un paso lo que hay. Por eso, ni tonto ni perezoso, por eso el presidente de la República rápidamente se moviliza y hace ese discurso anoche. No fue porque le sobraba el tiempo y quería hablar, o le salió de la planta de los pies y quiso hablar de ese tema anoche, no. Él sabe que ese tema concitó apoyo popular e indignación popular. Y que hay una marcha ya programada para el 24 que va a terminar, según su organizador, el líder de la antigua orden esta, dijo que va a terminar en el Palacio. Ojalá que esa marcha no termine como allá en Friusa, que terminó con bombazos y cosas como esa. De manera que ese tema siempre será oportuno tratarlo. Lo lamentable es, porque así como digo una cosa, digo la otra, que las medidas que se anuncian son importantes. Yo vi esta mañana un sondeo en la calle, en vivo, en un canal, preguntando a la gente qué opinaban de las medidas que anunció el gobierno anoche, el presidente. Y la mayoría de la gente aplaudía. Ahora, ¿dónde que está el problema? En la eficacia de las mismas, en que se ejecuten esas medidas de manera fiel, que cumplan su cometido. Ahí que está la dificultad. Por ejemplo, el tema de la mecanización de la agricultura, de la misma construcción, la mecanización, que es posible y factible, incluso rentable, porque va a disminuir costos de producción. Esa mecanización, el gobierno, el presidente la anunció hace ya un tiempo atrás. No sé si un año atrás, ¿te recuerdas? Un año y medio, no recuerdo. Y aquí le aplaudimos, como aplaudimos de nuevo esto. Pero de ese tiempo acá, ¿cuáles han sido los avances logrados en ese plan de mecanización de la agricultura, por ejemplo? No se conocen. O yo no lo conozco, por lo menos. Y así con las otras medidas. O sea, muchas medidas de estas ya han sido anunciadas y puestas en marcha. El problema está en que no se ven los resultados. Entonces algo hay que ajustar. Ustedes ven esa medida ahora de los hospitales. Es una medida excelente para parar la sangría de dinero del erario, de lo que pagamos los contribuyentes. La cantidad de dinero que una vez le estimó a alguien en 10.000 millones que se gasta en los hospitales con parturientas extranjeras que no pagan un centavo. Vaya a Estados Unidos un ilegal, es más, usted puede ser residente y si no está cotizando, si no está cotizando, o sea, pagando impuestos de su salario, que no trabaje ya, ¿por qué razón? A menos que tenga un seguro, que lo haya conseguido cuando trabajaba. Pero una gente, por ejemplo, que tenga edad de trabajar, por ejemplo, en edad de trabajar, en edad productiva, y no trabaje por cualquier razón, que se enferme y vaya a un hospital a ver si lo van a atender así en Estados Unidos. Entonces aquí ahora ya de que tomaran medidas en ese sentido. Ahora, ¿cuán efectivas serán esas medidas de poner un inspector de inmigración en los hospitales ahora ahí para que chequee, le pida documentación a los haitianos que van a las haitianas y chequear si está legal y dónde vive y todo eso? ¿Cuán eficiente será eso? No sabemos. Y no sabemos.
ese inspector de migración no hará lo mismo que hacen los inspectores de migración que están en las fronteras, que cogen dinero por abajo y se combinan con las autoridades policiales y militares y se hacen el chivo loco. No harán lo mismo los hospitales. O se van a tomar medidas adicionales para evitar el macuteo en los hospitales. Y que ahorita un inspector de un hospital se vuelva rico. Sí, porque una parturienta que llegue ahí o un enfermo, sabiendo lo que cuesta la medicina en este país, si tú fueras a pagar de manera privada, le pone lo que sea en la mano, 2 o 3 mil pesos. O sea que eso también, si no se toman las medidas preventivas del lugar, esos inspectores de inmigración pudieran ser también una fuente de corrupción. Porque basta que diga sí o qué, le firmen ya, pásenlo, inténdenlo. Eso amerita que sea una comisión, un comité, no un inspector de migración, un comité, incluso con un dirigente comunitario o social reconocido del área, que juntamente con el inspector chequeen los documentos y la cosa. Pero esos son ya detalles, pero detalles que pueden invalidar o validar esa medida. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que esas medidas son plausibles. De hecho, repito, he visto muchos respaldos. El problema está que no se trazan metas. Una medida adicional que ojalá el presidente la hubiera contemplado y que viene a ser prácticamente la número 1 en cuanto a efectividad para evitar la contratación de mano de obra haitiana y la llegada, porque la gente viene porque hay trabajo. La gente viene aquí, los haitianos vienen aquí porque hay fuente de trabajo. Si no hubiera fuente de trabajo para ellos, ¿a qué van a venir? Igual como los dominicanos van a Estados Unidos y antes iban a Venezuela. En los años 70 o 70 y pico, Venezuela, emigraban casi más gente para Venezuela o igual que para Estados Unidos. Porque Venezuela es una gran fuente de empleo en esa época. Eso pasa como aquí. Los haitianos vienen porque hay fuente de trabajo, porque hay empresarios que lo contratan y no le pasa nada, a pesar que hay una ley que sanciona esa práctica. La ley 80-20, que establece la regla 80-20, es una ley que data, ¿sabe de cuándo? Ya lo dijimos aquí en estos días. Es una ley que está en el Código de Trabajo desde el año 1992. ¿Han pasado cuánto? 8 y 25, 33 años que tenemos y nunca se ha aplicado el 80-20. Y bastaría que las autoridades, que el gobierno sancione a una empresa y la multa y hasta le prohíba que le venda o le compre, que le venda o que le compre, no sé, al Estado, a entidades públicas, por ejemplo. Cuando son empresas, me refiero que usted no puede venderle su producto al Estado porque usted es una empresa que está violando la ley. A los contratistas igual. Esta obra, entre los requisitos del pliego de condiciones, es, oigan esto, cuando el gobierno concursa da obras, ¿verdad? Obras públicas, carreteras, puentes, lo que sea, que entre las condiciones que tenga que llenar el contratista sea aplicación real y efectiva del artículo 135 del Código Laboral, que establece las reglas del 80-20. Que usted no podrá poner más de 20, de cada 100 empleados, no podrá emplear más de 20 que sean extranjeros, haitianos o de otra nacionalidad. Pero eso no se hace. El presidente anunció anoche que va a modificar, a someter un proyecto para modificar la ley de migración. Esa ley es buena, esa ley tiene disposiciones de más para frenar el tema. El problema es la aplicación, presidente. Usted puede ahora mandar a hacer la mejor ley, la más dura, que le meta 40 años, 50 años
a los traficantes o a los guagüeros que traen la guagua llena de haitianos de la frontera. Pero si no se aplica, si los mismos militares, policías y funcionarios civiles de migración y eso se ponen de acuerdo para mirar para otro lado y coger su dinero por abajo, poco importa que la ley diga lo que diga. Es un problema de aplicación de la ley, como usted planteaba, presidente, o ha planteado, incluso desde antes de llegar al poder. Entonces ahí que está, tú sabes, ahí que está la dificultad. No es que hacen falta disposiciones, no hay leyes de más. Esa 80-20, lo dice todo. Pero no se aplica. ¿Cuál empresa dominicana ha sido sancionada por violar esa ley? Ninguna. Eso es letra muerta. Vamos a ver algo de lo que dijo el presidente Rafael anoche en ese discurso de unos 15, 16 minutos. Vamos a ver, porque, repito, todo el mundo apoya o debe apoyar ese tipo de medidas. La incredulidad surge porque no vemos que se aplican de manera real y efectiva. Vamos a ver, dale audio. Dominicano. Nos ha tocado vivir tiempos que ponen a prueba nuestro carácter. En estos casi 5 años hemos enfrentado todo tipo de desafíos, pero actuando con responsabilidad hemos sabido estar a la altura en cada momento. Reconozco que muchos están preocupados por la amenaza que representa Haití, preocupados por la migración irregular que provoca, preocupados por la carga que esto representa para nuestros hospitales, nuestras escuelas, los riesgos para nuestra seguridad y el peso sobre nuestra economía. Porque sabemos lo que sucede más allá de nuestra frontera, sabemos que Haití atraviesa la hora más oscura de su historia, por múltiples crisis. Una crisis de seguridad por las bandas criminales que controlan su territorio, una crisis medioambiental por la deforestación y la falta de agua, una crisis económica por la falta de medios de producción, una crisis política por la ausencia de institucionalidad democrática y la peor de las crisis, la crisis de abandono causada por la actitud irresponsable de la comunidad internacional que ha dejado a Haití librada a su propia suerte. Ninguna de esas crisis la causamos nosotros, pero todas tienen consecuencias que sí nos afectan. Durante demasiado tiempo las advertencias fueron ignoradas, la frontera se mantuvo vulnerable, las leyes no se hicieron cumplir, se permitió que el problema creciera sin respuestas, sin soluciones, sin liderazgo. Eso terminó conmigo, porque liderar es asumir el costo de hacer lo correcto cuando es más fácil mirar hacia otro lado. Ningún gobierno había actuado con la responsabilidad firme con la que estamos actuando hoy. Nuestra frontera está más vigilada que nunca, porque mantenemos a miles de soldados en vigilancia permanente, porque estamos construyendo el muro que muchos otros ni siquiera se atrevieron a prometer, porque mantenemos operativos continuos para repatriar a miles de indocumentados y levantamos nuestra voz en todos los foros internacionales para exigirle acción a la comunidad internacional. Nunca accedí a la presión de detener las deportaciones de parte de organismos internacionales y gobiernos. Fui el único presidente que no firmó el tratado migratorio presentado en la Cumbre de las Américas del 2022. Aumentamos en un 30% el número de militares en la frontera y le triplicamos el salario. Compramos blindados, vehículos y equipamientos como no se realizaba en décadas. Nuestra nación está actuando con más responsabilidad que nunca ante un problema que parece de imposible solución. Una tormenta perfecta en una isla compartida por el país más pobre del hemisferio occidental y con su gobierno colapsado, y nosotros, el país de mayor crecimiento económico en las Américas. Pero ante esa tormenta, la República Dominicana no se rendirá ni se arrodillará. Hoy nos convoca un deber ineludible, un desafío que no elegimos, pero que debemos enfrentar con valentía y con determinación. El desafío de un desplazamiento migratorio irregular de un pueblo que tiene sus calles tomadas por la violencia, abandonado a la desesperanza, donde el orden ha sucumbido frente al caos.
No podemos ignorarlo. No podemos fingir que no nos afecta, pero tampoco podemos permitir que el desorden y la inseguridad traspasen nuestras fronteras. Nuestra nación tiene derecho a su paz. Nuestra gente tiene derecho a su seguridad. Nuestra soberanía no es negociable. Por eso, hoy anuncio un conjunto de 15 medidas firmes, claras, para algunos dolorosas, pero necesarias para proteger nuestro país y garantizar el respeto a nuestras leyes. A partir de este momento, se ampliará la capacidad de supervisión de las 3 brigadas fronterizas actuales en 6 áreas operativas bajo la supervisión, cada una, de un oficial superior. Además, reforzaremos la vigilancia fronteriza con 1.500 soldados adicionales que se suman a los 9.500 que ya prestan servicio en la frontera. Esto enviará un mensaje claro e innegociable. Las bandas criminales haitianas no encontrarán refugio en nuestra tierra. La violencia que destruye Haití no cruzará a la República Dominicana. Aceleraremos la construcción del muro fronterizo. El ministro de Defensa tiene la instrucción de iniciar inmediatamente la licitación para construir 13 kilómetros adicionales a los 54 kilómetros de muros ya construidos. Así fortaleceremos nuestra capacidad de respuesta ante cualquier amenaza que intente cruzar a nuestra tierra. Quien facilite el tráfico irregular de personas deberá enfrentar las consecuencias. Y queremos que estas consecuencias sean las más drásticas. Por eso, hemos incluido en el anteproyecto de reforma del Código Laboral que se discute en el Congreso mecanismos de supervisión y de sanciones que harán más costoso para los empleadores incumplir con la ley. Además, estaremos depositando la próxima semana en el Congreso Nacional un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio existente que debe ser conocido con carácter de urgencia para el endurecimiento de las sanciones en los siguientes casos: funcionarios gubernamentales, civiles y militares, que faciliten o participen en el ingreso de inmigrantes indocumentados y a organizaciones o individuos reincidentes en el tráfico de personas en condición de ilegalidad. Propondremos establecer sanciones duras también para casos no previstos en la legislación actual, tal como propietarios de viviendas o locales comerciales que alquilen sus inmuebles a personas con estatus migratorio irregular. Como saben, desde hace casi 2 años no emitimos visas desde nuestros consulados en Haití porque están cerrados desde el 2023. El problema es la entrada irregular. Por eso tenemos que ser firmes. Recomendamos a aquellos que se encuentren en nuestro territorio en condición irregular, deberán marcharse voluntariamente o serán buscados y repatriados. Con este fin, estamos incorporando 750 nuevos agentes migratorios y continuaremos con las instalaciones de oficinas de control migratorio en todas las provincias, para de esa manera ampliar la capacidad operativa de la Dirección General de Migración. Sabemos que para muchos la frontera es una oportunidad para el comercio. La apertura de los mercados binacionales ha sido por décadas un puente para el comercio, pero también ha permitido que algunos crucen, no para intercambiar bienes, sino con la intención de quedarse en nuestro territorio al margen de la ley. Es hora de fortalecer las reglas que rigen estos intercambios, garantizando que el comercio siga fluyendo, pero con el orden y la seguridad que nuestra soberanía exige. Modificaremos el reglamento de operación de los mercados para asegurarnos que sea una puerta abierta al comercio, pero no para la migración irregular. Seremos justos, pero también firmes. La ley solo tiene valor cuando se hace cumplir. Es evidente que para enfrentar el desafío migratorio no bastan solo los controles fronterizos. También debemos arrancar de raíz los delitos que lo alimentan. Para garantizar la investigación y persecución que conduzcan a condenas ejemplarizantes de todos los delitos y explotación vinculada a la migración irregular, sugeriremos a la Procuraduría General de la República crear la Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios. Este es un problema que requiere de la cooperación de todos. Por eso solicitaremos la colaboración de los gobiernos locales para ampliar la eficiencia de las repatriaciones en todo el territorio nacional. También estoy instruyendo la creación de un observatorio ciudadano sobre el funcionamiento de la política migratoria para supervisar cumplimiento y proponer correctivos desde la sociedad civil. Este observatorio, que operará con absoluta autonomía e independencia, será coordinado por el periodista Miguel Franjul.
Los dominicanos tienen derecho a recibir atención médica sin que se les desplace. No podemos seguir practicando una liberalidad que compromete nuestros recursos. Para controlar la afluencia a los hospitales públicos de personas en condición migratoria irregular, estableceremos un protocolo que deberá estar listo para su aplicación el lunes 21 de abril, que obliga al personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud a exigir los siguientes requisitos: una identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria. Además, se acordará una tarifa para todos los servicios brindados. En el caso de no cumplir con ninguno de estos requisitos, el paciente será atendido y, una vez recuperado, repatriado inmediatamente. Se establecerá un agente migratorio en cada hospital para garantizar el cumplimiento de este protocolo. Los derechos de los dominicanos no serán desplazados. Nuestra identidad no será diluida. Nuestra generosidad no será aprovechada. Aquí la solidaridad tiene límites. Nuestra economía crece y es un ejemplo para la región. Pero el desarrollo de nuestra nación no puede depender de la ilegalidad y la falta de control. Es momento de ordenar con determinación la presencia de trabajadores indocumentados en sectores que impulsan nuestra economía. Para lograrlo, comenzaremos por estudiar nuestra normativa migratoria ante la situación actual de Haití. Hemos decidido nombrar al doctor Milton Ray Guevara como coordinador de una comisión que ejecutará esta tarea. La preocupación por la pérdida de empleos para nuestros ciudadanos que genera la migración irregular no puede ser ignorada ni minimizada. Por eso impulsaremos ahora en la discusión salarial tripartita la dominicanización del empleo, promoviendo un aumento de un 25% en las zonas francas y de un 30% en el sector turístico. Porque cuando el trabajo se valora y se paga bien, atrae a la gente. El progreso no debe ser un dilema entre recibir ayuda o ganar un salario, sino la posibilidad de una vida mejor recibiendo los dos. Para ello, garantizaremos que los beneficiarios del programa Supérate puedan incorporarse al trabajo en el sector construcción y agrícola, sin perder su apoyo. Por demasiado tiempo, la agricultura y la construcción han dependido de la mano de obra ilegal. La producción del campo y la construcción de nuestras ciudades no pueden seguir dependiendo solo del trabajo manual que incentiva la migración irregular. Debemos continuar cambiando esa realidad, acelerando el proceso de mecanización agrícola e incorporando técnicas de construcción de baja intensidad de uso de mano de obra. El fondo administrado por el Banco Nacional de Desarrollo y Exportaciones Bandex, creado en este gobierno para estos fines y que ha prestado 2.800 millones de pesos hasta ahora, será ampliado para facilitar a las asociaciones y cooperativas de productores los recursos de su transformación tecnológica. El sector privado de la construcción y el agrícola debe pactar con el gobierno su industrialización y mecanización en un periodo prudente de tiempo. Al pueblo dominicano le digo, sí, entendemos su preocupación porque es nuestra preocupación también. Estamos ocupándonos con incansable perseverancia y lo haremos hasta el final. A la comunidad internacional le decimos, cumplan con su deber. Haití necesita ayuda porque la República Dominicana no puede ni debe cargar con una crisis que no le pertenece. Habrá quienes nos critiquen. Habrá quienes nos exijan cargar con una crisis que no hemos creado. A ellos les decimos, ya cargamos demasiado, pero nunca sacrificando la seguridad, la estabilidad y el bienestar del pueblo dominicano. Esta es la hora de la determinación. Esta es la hora de la unidad, porque ninguna nación puede resolver sus problemas dividida y ningún desafío encuentra solución en la indiferencia. El problema migratorio exige algo más que críticas sin propuestas. Demanda colaboración, responsabilidad y acción. Por eso propongo que todos, políticos, empresarios y sociedad civil, fortalezcamos el Pacto Nacional para la Formulación y Ejecución de Políticas de Estado ante la situación de Haití, firmado en el Palacio Nacional en el 2023. Con este pacto, buscamos poner orden donde por décadas existió desorden. Un pacto para garantizar soluciones sin ceder soberanía. Un pacto para hacer cumplir la ley con firmeza y justicia. Colaboremos todos, porque la historia nos juzgará, no por lo que critiquemos, sino por lo que fuimos capaces de construir juntos.
Los pueblos que resuelven sus problemas son aquellos que se mantienen unidos, con principios claros y el coraje de defenderlos. Nuestra causa es justa, nuestra decisión es firme, nuestra determinación es inquebrantable. A todo el pueblo dominicano le digo, confiemos en nuestra fuerza, en nuestra unidad, en nuestro derecho a decidir nuestro destino, porque esta nación ha defendido su identidad y seguridad antes, y la defenderemos de nuevo, y la defenderemos siempre, y lo haremos con la cabeza en alto, con la ley en la mano y con el corazón en la patria. Que Dios bendiga a la República Dominicana.